Cordial saludo, apreciado tutor Ricardo Méndez Roble. Mi nombre es Raúl Ramón Gutiérrez Caneo, del programa Diagronomía. Como punto final de la actividad, tomé la decisión de contar mi historia de sexualidad a través de este siguiente video, como relato personal. Exploración de las experiencias y emociones. Reflexión sobre momentos importantes relacionados con su educación sexual. Bueno, uno de los momentos importantes relacionados sobre este tema fue en donde yo vine a conocer uno de los mitos de la sexualidad o, una de las cuales informaciones falsas o informaciones que estaban camufladas por la familia o por los padres o bueno, por el núcleo familiar, donde ese entonces el hablar de estos temas era prácticamente un delito o una falta de respeto para el niño. En el colegio fue donde vine a conocer estos primeros inicios o salir de estos mitos que fui criado desde ese entonces en la familia. Una de las expectativas, de acuerdo a la sexualidad que se vive ahora o entonces, fue la aceptación de las demás personas, hacerse uno creer que es aceptable por la otra persona a través de la convivencia de las cuales uno comparte en la sociedad. Inquietudes era como no saber, tanto como temas que involucran la parte sexual de la persona, tanto genitalidad, otras partes de la sexualidad, y como no saber uno llegar hacia esa persona, compartir o ya entrar a lo más profundo de este tema hacia la otra persona o a nivel social, como lo genera la sexualidad. Vivencias más significativas y sentimientos, pues por aparte del amor propio, sentirse uno, como lo dije antes, a gusto o sentirse uno bien hacia la otra persona, fue muchas de las expectativas o vivencias que se generaron, que vivía uno frustrado en una en unas teorías que no se podía hablar hacia otra persona, quizás que porque pensaba diferente o quizás que así hacía uno creer como que prácticamente no era un ser humano igual a uno, sino como por bajo estrato o por color de piel se sentía uno inferior o las demás personas se sentían inferiores que uno. Básicamente lo hablo de mi personalidad, me sentía inferior. ¿Cómo ha construido su identidad sexual a lo largo del tiempo? Como lo hablaba anteriormente, mi sexualidad ha sido una parte de mitos, otra parte de experiencias, otra parte de conocimientos a través de la educación, del colegio, que fueron de uno de mis inicios, donde empecé a desarrollar estos conocimientos, y fue donde más me dio curiosidad o me dio más motivación para estudiar estos temas, porque yo creía que la sexualidad o la parte sexual eh, estaban prácticamente como divididas, pero no, porque estas van en conjuntas, porque si uno sabe compartir con otra persona, no por la parte solo sexual, se va a conocer bien, sino es tener usted, transmitir, dar, transmitir de una forma de que la persona se sienta cómoda y segura para hablar y compartir lo que siente, sea tanto físico, emocionalmente
social, etcétera. Entonces es muy importante. Eso es como una de mis relaciones que he vivido en esta parte. ¿Cómo abordaron sus padres sobre, sobre mi sexualidad? Como digo, no tuve una educación sexual en mi familia porque fue una familia que no tuvo educación y no se hablaban de estos temas porque eran privados y habían muchos mitos, quizás de la parte reproductiva, como ese entonces lo llamaban, que una mujer embarazada era un mito que lo traían por allá, que llegaba, bueno, la cigüeña, etc. Recibió educación sexual en el colegio, como lo hablaba anteriormente. Mis primeros pasos de la educación sexual fue en el colegio, y eso porque fue impulsado por unas leyes que creo que fue en Guatemala o en otras partes del país, que obligaron que la sexualidad se introdujera o se practicara en los colegios, porque como niños, adolescentes y como futuras personas tenían que formarse desde un inicio a través de estos conocimientos para compartir en la sociedad. ¿Qué le dijeron en su infancia sobre la adolescencia, sobre la sexualidad? Como lo hablaba anteriormente, fueron mitos, fueron comentarios errados y no fueron eh, temas que se abrieron para conocerse en uno, sino fueron temas que eh, vivieron fue como ocultos. Ahora, como persona adulta, ¿qué información cree que le hizo falta? Y pues yo digo que una de las informaciones que me hicieron falta fue como conocer más la parte reproductiva en la niñez, pues conocerse uno como a uno mismo, que por ejemplo unas partes del cuerpo sirven para esto es una parte que sirve, por ejemplo, para escuchar, para percibir la nariz, el olor. Bueno, muchos temas que uno crece sin ese conocimiento. Crecí que últimamente, como si uno fuera un ser eh, ya en el espacio y vivir y sin nada de información. Hemos dicho, como si una parte de nuestros órganos no tuviera una función. ¿Sí? Entonces es muy importante, por ejemplo, hoy en día que cada niño sepa que, un ejemplo, la vista es un órgano de nuestro cuerpo que es muy fundamental, de la cual debemos cuidar. La nariz, los dientes, el oído, mejor dicho, la piel, todo, etcétera. ¿Qué le hubiera gustado que le enseñaran sobre la educación sexual? Pues yo digo que más que todo me fuera gustado como sentir, vivir uno más en común con la sociedad o con bueno, en la niñez con los niños, sentir uno el dolor ajeno, sentir que cada persona es prácticamente es igual, piense diferente o no piense diferente o le falte alguna parte del cuerpo o haya nacido con un eh, problema de por la naturaleza o por la formación del vientre de la madre, eh, creemos que todos sentimos, todos tenemos deseos, todos tenemos tristeza, emociones, digámoslo, tenemos emociones, tenemos muchas cosas como persona.
Entonces me gustaría como desde la niñez saber que cada niño también tiene esos sentimientos y esas características biológicas iguales a todo niño, que no es porque uno sea negro, que porque el otro sea blanco, o esto, o porque sea hijo de la madre pobre, no sienta ese dolor. Entonces, me parece que esa parte me gustaría más verla sabido desde un entonces, porque el amor hacia las demás personas y tanto como el amor propio empieza para transformar la sociedad en general. Muchas gracias, apreciado tutor.